Bueno, ¿arrancamos? Total, hoy es más cortito, así que no podemos llegar a ir antes si arrancamos, así que vamos a arrancar. Bueno, programación lógica, seguimos, pero ahora vamos más a la parte de Prolog, específicamente no tanto a la teoría de programación lógica, sino directamente nos vamos a la herramienta que vamos a usar. ¿Prolog es el único lenguaje de programación lógica? No. Es el más conocido, sin duda. Y diría que, como dijo Fede, en su mayoría los lenguajes de programación lógica son estrictamente de programación lógica, no es igual 100% así. Hay algunos lenguajes que están pensados para que sean multiparadigmas y tengan lógico. Por ejemplo, hay un lenguaje que se daba en un momento en esta facultad, en una materia que se llamaba teoría de lenguajes, justamente, que daban un lenguaje que está pensado, es un lenguaje académico, que está pensado para dar todos los paradigmas, dentro de los cuales está lógico. Si lo quieren buscar, se llama OZ, Mozart es el motor particularmente, el programa para correrlo. Es muy feo, igual, no se los recomiendo, pero es justamente para términos académicos y te permite ver como múltiples características de diferentes lenguajes en un mismo lenguaje. Bien. Pero bueno, nosotros vamos a ver Prolog. ¿Qué es Prolog? Es justamente la abreviatura de, en francés, programación en logic. Y yo hice un año y medio de francés. Es un lenguaje de programación introducido a fines de 1971. Recuerden que Fede dijo lo de Horn, que era en 1951, estos 20 años después. Y lo hicieron estos dos muchachos, que justamente por el nombre claramente son franceses. O mínimamente de índole francés el nombre. Y bueno, a partir de ahí salieron un montón de versiones de Prolog. De hecho salió Prolog 1, Prolog 2, Prolog 3. Están estos estándares que dicen acá. Está Prolog 32, que no sé qué será, pero hay un montón de versiones de Prolog. Nosotros igual vamos a usar, ya vamos a ver, pero vamos a usar simplemente una herramienta que se instalan ustedes en vía de comandos, o usan Switch Prolog, que es el que mencionó Fede. Como dijimos, Prolog es un lenguaje de programación declarativo, que tiene sentido porque nosotros cuando vimos el paradigma lógico dijimos que era un paradigma declarativo. ¿Cómo funciona? Básicamente uno escribe la base de conocimientos, describiendo hechos y reglas de inferencia, y después con objetivos, que suelen ser las consultas, uno obtiene como los resultados que espera, ¿no? Le pregunta en base a lo que dice la base de conocimientos, che, esto es verdad o es mentira, o incluso puede preguntar incógnitas si dejamos que Prolog nos asigne las variables que tenemos como incógnitas. Como dijimos, se basa en cláusula de Horn. Se dice que es de mundo cerrado, que esto quiere decir que todo lo que no esté especificado estrictamente lo va a tomar como falso, es decir, que si algo no está en la base de conocimientos, Prolog va a decir, entonces es mentira, por más que por ahí no lo sea, simplemente que no está en la base de conocimientos aún, o no está bien especificado en la base de conocimientos. O en la regla de inferencia no dan el resultado esperado. Y tienen un solo tipo de variable, así como nosotros ya conocemos que están los números, los strings, los booleanos, etc. Para Prolog, en general, existe un único tipo de término, que igual dentro de los términos hay clasificaciones, pero los términos es como el tipo de dato. Bueno, como dije, Prolog viene en varias versiones. Hay distintas versiones de Prolog que han salido. Y dentro de Prolog dentro de cada versión están las implementaciones. Y las más comunes, como dice acá, son GNU Prolog y SUI Prolog. No sé de dónde viene el SUI realmente. Debe ser una abreviación común porque me suena que ya lo vi en otro lado. Que bueno, obviamente como todo, como si ustedes usan CLang o GCC para compilar en C, hay mínimas diferencias, pero es el mismo lenguaje que está por atrás. Solamente cambia el compilador. Bueno, en este caso es parecido. Cambia el motor nomás. Pero nosotros, por una cuestión de simpleza, vamos a usar SUI Prolog. ¿Por qué? Aparte de una cuestión de simpleza, porque el único intérprete online que existe, posiblemente el más adoptado, es Switch Prolog, que usa SUI Prolog. Acá, bueno, pueden ir al link para ir a SUI Prolog, que no es el intérprete, sino que es la definición de ese estándar particular y además tiene el intérprete. Creo que la misma página lo tiene.
¿Qué es lo que van a ver? Van a ver un búho rarísimo. Cada vez que entre a SwitchProlog, no me pregunten por qué, pero es un búho que está siempre ahí, no lo van a poder sacar, y es así. Si entran en HTML. Pero bueno, esto si usan el intérprete online, que en este lado, van a ver, bueno, igual lo vamos a entrar, pero en este lado acá vamos a escribir todo lo que es la base de conocimiento, las reglas, y acá vamos a escribir las consultas. Y acá va a ir imprimiendo los resultados. Esto es como la terminal, ¿no? La terminal de resultados. Y del otro lado tenemos la versión mucho más hardcore, que es la versión por línea de consola. Pero bueno, nada, van a poder escribir las cláusulas en un archivo o ahí misma como si fuese un intérprete. Yo aconsejo por una cuestión de que, aparte, por ahí se encuentran con problemas para instalarlo, que usen SwitchProlog. Es una recomendación. Obviamente si lo quieren tener descargado, lo pueden hacer. No hay ningún tipo de problema. Bueno, esto es básicamente lo que dije. La idea de lo que vamos a escribir en los ejercicios que hagamos de Prolog y en general en Prolog son base de conocimiento de lo que vamos a escribir, que son hechos y reglas de inferencia, como dijo Fede, que las reglas de inferencia son básicamente las cláusulas de Horn, y los hechos vamos a ir viendo lo que son, pero son esos que antes mencionamos como términos. Y básicamente uno ejecuta ciertas consultas y da arranque a que empieza a procesar el motor de Prolog y nos dé una respuesta en base a lo que queremos obtener. Un ejemplo de programa. Bueno, ya vieron antes un pantallazo mínimo de Prolog en una diapo que dio Fede, pero acá tenemos otro ejemplo donde tenemos una base de conocimientos de 4 hechos. Los 4 hechos son los que están allá arriba, que son básicamente eso, son hechos, no son como debatibles, o sea, son cosas que están, dice, los tomas ya como por cierto, Prolog, o sea, uno escribe eso y dice, ok, yo tomo como que habla Ale ruso, o sea, Ale habla ruso, Juan habla inglés, María habla ruso y María habla inglés. Entonces, esos son hechos, o sea, no pueden preguntar sobre eso más allá de lo que dice ahí, o sea, específicamente dice que habla ruso Ale, ¿no? Pero después sí están las reglas, que las reglas son las que vienen a representar las cláusulas de Horn, que uno deja como parametrizado, justamente recibe parámetros que serían incógnitas, uno puede igual esas incógnitas dejarlas como incógnitas o pasarles un valor tal cual para ver si efectivamente esa cláusula que ustedes le preguntan es correcta, es cierta, la considera verdadera, que de hecho acá vemos el ejemplo, acá pueden invocar a, se comunica con dos constantes si quieren, que ya vamos a ver cómo se llaman, pero ya les adelanto que se llaman átomos, pero bueno, digámosle constantes, o le pueden pasar una constante y la otra dejarla como incógnita, y lo que va a hacer Prolog en ese caso va a decirles primero si es posible encontrar algún X para el cual esa cláusula es verdadera. Si lo encuentra les va a devolver el primero que encuentre y les va a decir con qué X es. En cambio de la otra forma, lo que va a suceder es que te va a decir sí o no, básicamente si es verdadero o falso, porque ya le pasaste las dos incógnitas y va a decir, ok, para estos dos valores, efectivamente si esta cláusula se evalúa verdadera o no. También podrían dejar los dos vacíos, que ahí les va a devolver una combinación que cumpla. Y vamos a prestar atención a las reglas de inferencia, a la regla de esta inferencia particular, que fíjense lo que dice. Dice, para evaluar si dos personas se pueden comunicar, se fija si tanto la persona X, o sea, lo que recibe son dos parámetros que deberían ser personas, ¿no? O sea, si yo le paso ruso, no, o sea, va a tomármelo, pero me va a devolver siempre false porque no va a haber nadie que se llame ruso, o sea, o sí, hay alguien que le digan el ruso. Pero bueno, lo que evalúa es si tanto la persona X habla el lenguaje L, que el lenguaje L es una variable que, fíjense que salió de la nada, y la persona Y habla ese mismo lenguaje L. Y se va a fijar si, aparte, X e Y son distintas personas, ¿no? O sea, no es la misma persona. Pues. O sea, solamente, o sea, pues es un esquizofrénico quizás podría, pero que hable con sí mismo, pero de otra manera no. Bueno, y esta variable L justamente también es una incógnita, pero que también Prolog va a decir, ok, no me importa qué lenguaje es, sino que yo voy a encontrar un lenguaje en el cual esas dos personas se pueden comunicar. Puede ser que se puedan comunicar en más de un lenguaje, pero le va a bastar con que se comuniquen en al menos un lenguaje, esas dos personas. Y en base a eso va a determinar si
dos personas se pueden comunicar. Bien. Bueno, como decía, todo lo que es arriba es la base de conocimiento, que son los hechos y las reglas de inferencia. En este caso tenemos una sola regla de inferencia. Y abajo están las consultas. Bien, ¿cómo es la sintaxis de Prolog? Como dije, son todos términos, es el único tipo que conoce, pero dentro de lo que son términos, van a ver que hay una clasificación. Las variables son las más difíciles de entender, quizás en un primer momento, quizás los términos compuestos también, pero las variables son justamente valores que todavía no tienen ligadura. Que no tienen ligadura es que no tienen valor asignado, o sea, la asignación la va a hacer Prolog en su ejecución. O sea, puede ser que en un momento ligue y a partir de ahí quede ligada la sintaxis hasta que en algún momento vea que, por ejemplo lo que dio Fede, que ligó las variables en un momento, se dio cuenta que esa combinación no era algo que nos iba a llevar a un buen resultado, bueno, desliga y vuelve a ligar con otras variables, ¿no? Pero en un momento que están ligadas, ya está, tienen ese valor. Pero hasta que no están ligadas, esa puede tomar cualquier valor, sería como una variable libre, si quieren llamarlo de alguna manera. Y Prolog tiene su manera de especificarlo, o sea, Prolog es bastante quisquilloso con ciertas normas, no es como ciertos lenguajes de programación que te permiten, por ejemplo, nombrar las funciones con minúscula, con mayúscula, con intercalado, haciendo lo que quieran. No, Prolog es bastante quisquilloso y te va a pedir que, por ejemplo, las escribas con mayúscula a las variables. O, en su efecto, que arranquen con el guión bajo. Casi nunca usamos el guión bajo, casi siempre usamos las mayúsculas. Sí. En la primera debería dar true, sí, ¿verdad? Y la segunda me queda una duda. Bueno, que si quieres vemos eso. O sea, evaluemos. O sea, ¿se puede comunicar Juan con Ale? Si quieren ahora, o sea, pensémoslo. Ale, ¿qué habla? Habla ruso. Juan habla inglés solamente. A priori no hay ningún lenguaje en el que se puedan comunicar ellos dos. Entonces me debería devolver Prolog, si esto está bien codeado, me debería devolver que es falso la premisa. O sea que para Juan y Ale no es posible comunicarse. Pero en las variables, entiendo el concepto, pero en las variables no dice que debería ser así, ¿no? Porque, por ejemplo, con Juan habla en X, reemplaza Juan ahí. Claro, acá va Juan. O sea, como vos ya le pasaste Juan, Juan deja de ser una variable desligada, pasa a ser una variable totalmente ligada. Está ligada a Juan y ya no va a poder cambiar hasta que, bueno, te devuelva el resultado. Claro, entonces L se asocia en inglés con Juan, en habla primero, ¿cierto? Sí, se asociaría a inglés. Y en la segunda, entonces, Ale se asocia con ruso. Sí. Esas dos dan true. Porque I va a estar ligada con Ale, pero L ya estuvo ligada con inglés y Ale no habla inglés. Entonces, este término es el que va a devolver que es falsa la cláusula. O sea, ni siquiera se va a llegar a evaluar si son la misma persona o no. Aparte, L tiene que ser la misma para los dos. Sí, o sea, L va a tomar en todas las ocurrencias de L, una vez que esté ligado el valor a L, o sea, una vez que le haya asignado el valor inglés, va a quedar inglés para todas las ocurrencias de L. Claro. Eso sí. O sea, primero dio true con ruso, con Claro. L, entró Ale y sigue iterando, pero Claro. hablaría María ruso con Ale. Claro, bueno, por ejemplo, si en primer lugar... Falso con inglés, saldría del árbol así como nos explicaron y entraría con ruso y ahí sí coincide en lenguaje. Sí, o sea, María podría hablar con cualquiera de los dos, pero entre ellos, justo entre Ale y Juan, no pueden hablar. Pero si nosotros pasásemos María podría hablar con cualquiera. Y de hecho, probaría, porque de hecho, por ahí, ustedes le pasan María y Juan, entonces va a volver, va a reemplazar María acá y va a decir qué lenguajes habla María. Y habla dos. Entonces pruebo con uno primero. Entonces va a abrir el árbol con una rama, se va a fijar si con ruso puede hablar con Juan, y cuando llegue a este término va a decir, este término es falso, porque Juan no habla ruso. Desliguemos L y volvamos a ligar L, pero con la otra posibilidad que tenemos, que es inglés. Y nos fijamos ahora si los términos pueden ser verdaderos. El segundo término resulta siendo verdadero. Igual lo vamos a ver en runtime, lo vamos a ver en ejecución, con el debug de Switch Prolog. Pero bueno, está bien que lo vayamos aclarando. Y obviamente va a dar true porque esto no van a ser la misma persona. Bien. No sé si queda alguna duda. Una consulta, Sí. ¿es mejor poner la última al principio? ¿O esa regla? Es indistinto, o sea, puede ser que tenga algún tipo de
repercusión al final en la cantidad, en el tamaño del árbol. Puede ser que de una forma que hagas la consulta sea más eficiente que haciendo la consulta de otra forma. Obviamente, cuanta más variables ligues de antemano, más eficiente va a ser porque va a tener menos posibilidad de ramificarse el árbol, ¿no? Eso lo entienden, ¿no? Cuantas más variables dejemos ligadas, menos combinaciones va a tener que probar Prolog de por sí. Y cuantas más incógnitas dejemos, bueno, más va a tener que probar. Que, por ejemplo, si es falso, va a tener que probar todas las combinaciones y darse cuenta que es falso. Si justo encuentra una combinación antes, va a devolvernos la combinación, la primera combinación que considere correcta. Bien. Volviendo acá, igual todo el tema de eficiencia y eso lo vamos a ver que en realidad tampoco nos vamos a meter mucho, pero depende mucho de justamente el que implementó Prolog, depende mucho del lenguaje, porque el paradigma dice una cosa, el paradigma te especifica que deberías poder escribir las consultas y todo de tal manera que los hechos formen una base de conocimiento, que haya reglas, pero no dice cómo tiene que hacer, no dice si tiene que resolver por DFS o no. De hecho, Fede mencionó el DFS, pero porque Prolog particularmente lo hace con DFS, pero tranquilamente podría decir alguien, no, yo voy a implementar un Prolog con BFS, pero es chatísimo. Y de hecho vamos a ver que en general se hace con DFS por una cuestión de que si hay una solución, encontrarla lo más rápido posible. Y si no hay solución, bueno, encontraremos, tardará lo mismo de una u otra forma. Vas a tener que recorrer todo el árbol. Bien. Bien, entonces nos quedamos en las variables. Después tenemos números, que son básicamente valores, nada, no tienen ligadura, nada, son valores constantes, se puede decir. Lo mismo que los átomos son valores constantes, que no necesariamente son strings, porque si se fijan acá, no hay comillas ni nada, son como tags, son etiquetas, o sea, pero Prolog los entiende como átomos, o sea, sabe qué son, lo que importa es eso, o sea, importa que Prolog sabe diferenciar una etiqueta de otra. Y eso también, de vuelta con el tema de la quisquillosidad de Prolog, van en minúscula o entre comillas simples si quieren especificarlo. Pero también, si no quieren especificarlo con comillas, pueden no hacerlo. Mientras esté en minúscula está todo bien. Y después está el final, que es términos compuestos, que es lo que nos va a servir para describir hechos más complejos, si se quiere, o sea, con más relacionables. Pues si se fijan acá están armando, sin dar de vuelta, están hablando de una relación, ¿no? Que es lo que dijo Fede. O sea, si ustedes juntan, o sea, de alguna forma unen con un hecho a dos átomos, están armando una relación. Que si unen un solo hecho, un solo átomo, están, ¿cómo era que se llamaba? Era una entidad y cuando era... Una propiedad. Una propiedad. Cuando es un solo elemento es una propiedad, cuando son dos es una relación y demás. Pero acá ya están relacionando dos átomos de alguna manera. O sea, hay ya algo que une dos átomos, que en realidad une más que eso, ¿no? Porque estamos definiendo 4 hechos. Pero bueno, no hay forma, o sea, acá no hay de alguna manera decir como que el ruso es un lenguaje y el Ale es un nombre, ¿no? Es una persona. O sea, ahora con lo que tenemos no hay nada que defina y por eso me permite pasar Juan como lenguaje, si yo quisiese, o Ale como, o sea, o ruso como un nombre, o inglés como un nombre, ¿no? O sea, no hay nada que diga esto es de un tipo tanto y esto es de un tipo otro. O sea, no hasta, para hacer eso tenemos que justamente definir otro hecho que sea, es un lenguaje inglés, es un lenguaje ruso, que a veces no nos hace falta, a veces si hacemos las consultas correctamente y todo, nos podemos ahorrar ese paso. Si nos queremos poner más como justamente limitar más el universo, hacemos eso para que evite irse por ramas que por ahí no tienen sentido. Bien. Pero bueno, estos términos compuestos se llaman estructuras y básicamente tienen un átomo que es el nombre, que también va en minúscula. Si se fijan ahí, es justamente la primera parte de la estructura, es también un nombre que va en minúscula. Y después puede tener hasta n parámetros que también van a ser átomos. O sea, que pueden ustedes definir ahí, de vuelta, pueden definir un nuevo hecho que sea habla, no sé, Pepito y francés, o, no sé, juega al ping-pong, o juega y ponen Juan, ping-pong, lo que sea. Bien. ¿Hasta acá se entendió más o menos todo?
Sí, serían los hechos. Ah, los hechos. Sí, los hechos son términos compuestos. Se comunica con es una regla de diferencia. Se comunica con la regla de inferencia en que la regla de inferencia puede o usar o invocar a otras reglas o simplemente chequear los hechos. O sea, los hechos son como cosas que están ahí y no van a tener como interpretación. O sea, son o no son, están o no están. En cambio, las reglas puede ser que o sea, van a tener como un encadenamiento en su ejecución. De hecho, vas a tener un stack trace y todo que lo vamos a ver más adelante. Pero se comunica con no es un término compuesto. No, o sea, comunicarse es una palabra muy... O sea, chequea. Usemos chequea como diciendo... Pero luego de alguna forma sabe todo lo que está en la base de conocimientos y accede y no accede, tipo esas cosas. Tiene acceso. Bien, entonces un término dijimos que es cualquiera de estas cuatro cosas. Una cláusula es una línea del programa que termina con un punto, que es para delimitar un hecho, que básicamente un hecho es esto, es justamente un término compuesto, a veces puede ser solamente un átomo, a veces un átomo no tiene mucho sentido, realmente. Puede ser que liguemos variables, es raro. O sea, si les digo la verdad, no sé hace poco. O sea, generalmente vamos a definir hechos más que nada y vamos a definir términos compuestos como hechos. Que pueden ser de 1, 2, 3 parámetros, eso sí, van a cambiar la cantidad de parámetros, pero generalmente vamos a definir hechos. Una pregunta, profe. Sí. ¿Siempre están en ese orden? Los hechos y la... No hace falta. Ah, puede estar en Sí. Eso es indistinto. O sea, dentro de la regla sí importa el orden, eso lo vamos a ver, porque fíjense cómo opera. O sea, si fijas si algo es verdadero, si no es verdadero, corta y va para atrás. Entonces, ahí sí importa más el orden. Y aparte, porque vamos a ver que a veces queremos ligar variables, entonces necesitamos ligarlas previamente a veces necesitamos ligarlas al final o evaluarlas al final. Entonces, ahí, dentro de las reglas sí va a tener sentido el orden. En la base de conocimiento así tiradas no importa. De hecho, las reglas las puedes especificar en cualquier momento que no... ¿Y puede ser que estén todos en un mismo conjunto o pueden estar en diferentes lugares? Por ejemplo, hechos. Ah, vos decís en un archivo distinto, en otro... Sí, o sea, cómo se organiza es indistinto. Después Prolog va todo como que todo va a volcarlo en su base de conocimientos y después va a usar eso. O sea, no importa cómo lo hagas vos, si tipo, lo dividís en secciones distintas, no le importa tanto. Bien. Y después, como dijimos, están los hechos y están las reglas. Tanto estas dos son lo que llamamos cláusulas. Y las reglas son las que empiezan con este símbolo. Que este símbolo del 2 puntos guión es el que en matemática lógica sería como el... ¿cómo sería? No me sale la palabra. Sería como... Entonces. Sí, o sea, si todo lo de la ley de derecha se cumple, entonces esto es verdadero. Como eso sería, básicamente. Y las comas son, como dijo Fede, son los ANDs. Los operadores AND. No sé si hay alguna duda con esto. Y el objetivo, que es el último que queda por definir, es justamente la consulta que yo le hago a Prolog para determinar si una cláusula es cierta o no, o que me diga directamente qué valores irían acá, por ejemplo. Bien. Esa es toda la sintaxis. Hasta ahora, ¿no? La sintaxis básica. Después vamos a ver unos operadores más y eso, pero esta es como el core de la sintaxis, casi todo lo vamos a usar así. No hay mucho más. Bien. Vamos por los hechos. Como dije, son como cosas que ya no, una vez que lo defino, o sea, no se cuestionan luego, o sea, están y ya están afirmadas. Y en ese mundo cerrado que dijimos, en ese mundo, ¿dónde lo había dicho? Bueno, había estado por acá. En este mundo cerrado que había dicho, acá, una vez que defino un hecho, ya pasa a ser verídico ese hecho y ya queda en la base de conocimientos. No se va a, de alguna forma, refutar más adelante. De hecho, acá dice, son afirmaciones incondicionales. Y son hechos que yo tomo verdaderos, como axiomas, como diciendo, bueno, justo esa es la típica de está mojado, entonces llovió y no necesariamente, como que esas cosas. Pero sí puedo decir como, no sé, la botella tiene la etiqueta azul. Eso lo puedo decir. Es un hecho, nadie lo va a refutar.
a priori no cambiaría. Alguien me puede decir, pero si vos la gastás y todo, le sacás la etiqueta, ya no tiene etiqueta. Bueno, hagan otro programa de Prolog que diga que ya no tiene etiqueta. Pero bueno, eso es la base de conocimiento. Básicamente los hechos son eso, son cosas que tomamos como verídicas y a partir de ahí son una cosa que es cierta. Lo importante es eso, su veracidad. Y esto es muy importante, es interesante más que importante, pero también es importante, pero no tiene una semántica intrínseca. O sea que nadie me define a mí qué es lo que yo tengo que establecer como un hecho. O sea, yo puedo definir un hecho o cualquier cosa. Como diciendo acá, yo puedo definir Ale ruso, pero nadie me dijo que yo lo tengo que definir de esa manera. O sea, el que resolvió esto dijo, yo lo defino así porque con esto me alcanza para después escribir mi regla y realizar la consulta que yo quiero, que a fin de cuentas mi objetivo es saber si dos personas se pueden comunicar. Entonces yo acá dije, con estos 4 hechos, o sea, con este tipo de hecho que es una relación de habla, me alcanza para luego poder preguntar si una persona se puede comunicar con la otra. Puede ser que el se comunica con empieza a tener como lógica más compleja dentro de sí y necesite más hechos, es posible. De hecho mismo si yo no quiero si yo tengo personas que se llaman ruso y un lenguaje que se llama ruso, bueno, de alguna forma delimitar una de la otra, bueno, por ahí tenga que seguir agregando hechos para de alguna forma separar las cosas. Pero a priori nadie me dice, o sea, nadie nos va a decir qué hechos son los que tenemos que escribir. Los hechos los escribimos nosotros para lograr el objetivo o para poder responder una consulta de la mejor manera. O sea, puede ser que tengas varias consultas y hagas un hecho que te permita responder todas también. Posiblemente lo que más van a querer hacer son hechos que establezcan relaciones que es así, sean como lo más básico que tengan. ¿Por qué? Porque a veces si estén tentados a escribir hechos que relacionen 2 elementos, o 3 o más elementos, y por ahí lo que hacen es perder la granularidad, de decir como en realidad estas 2 cosas se relacionan y estas 2 cosas se relacionan, y entonces eso que hace que se relacionen las 3. No hace falta que hagan un hecho que relacione las 3 directamente. Pueden hacer 2 y 2 y de última relacionar las otras tipo con otro hecho distinto. ¿Se entiende? O sea, la forma de nosotros escribir los hechos queda a criterio nuestro. Y es parte de lo que van a ver, es parte de lo que es los ejercicios de Prolog se basan en eso, en que sepan escribir qué hechos son los importantes y de qué manera armo la regla para que, usando los hechos que escribí, las consultas tengan sentido. Y que si aparecen más hechos, la consulta va a seguir teniendo sentido y la regla va a seguir teniendo sentido. Pero no la estructura del hecho, sino la cantidad de hechos que hay de ese tipo de estructura. Por ejemplo, acá en estos hechos, nosotros tenemos, se podría decir, 4 tipos de hechos, que después de esos hechos puede haber, de esos tipos de hechos puede haber infinita cantidad de repeticiones, ¿no? Puede haber que diga, bueno, Shirley, malísimo este nombre, Shirley, vamos a decirle, Shirley es mujer, pero podría haber que María es mujer, bueno, de hecho está abajo, María es mujer, que Josefina es mujer, que, no sé, Jennifer es mujer, lo que quieran. Y lo mismo con si es hombre, que tenemos Bill y Jake, pero podría haber más hombres. Y acá el otro tipo de relación que establece son si es padre y si es madre. Que ustedes podrían decir, por ahí es innecesario, por ahí con decir es progenitor o lo que sea, alcanza. Y después con las de si es madre o es padre, les alcanza. O no, bueno, depende mucho del problema. O sea, siempre va a estar sujeto al problema y sujeto a lo que ustedes quieran lograr. Pero nadie les va a decir, che, acá tenés que especificar que, no sé, Jake es hombre y que, no sé, el padre es tanto. Puede ser que ustedes definan una que sea directamente es pariente o lo que sea y algo del estilo. ¿Sí? O incluso puede ser que armen una clasificación, que un átomo sea la clasificación. Como que diga padre, un átomo sea padre, o abuelo, o nieto, o lo que sea. Entonces establece luego un hecho que sea
pariente y ponen las dos personas y el hecho y el átomo que los identifica su relación, ¿no? Como nieto o cosa que obviamente van a tener que determinar si es tipo sobre A a B o sobre B a A y listo. O sea, pero eso todo lo definen ustedes. Sí. ¿Se suele usar como un hecho negativo, como poner el signo de exclamación al principio, y después poner padre? No, o sea, generalmente lo que hacemos es decir que, o sea, si no está especificado es falso, ¿no? O sea, si queremos que algo sea verdadero, directamente lo especificamos. Igual puede ser que vos escribas un hecho con connotación negativa, por ejemplo, no sabe algo, ¿no? Entonces puedes tener sabe y no sabe, como dos tipos de hechos distintos, que te puede servir. Puede ser que no haga falta, puede ser que con uno solo de los dos te alcance, pero si a vos te resulta útil, puedes tener los dos. Pero por eso ahí digo que es muy amplio, o sea, no hay una regla de que realmente tipo, te necesitas solamente el sabe o el no sabe o tiene, no tiene. Va a quedar, depende del problema y lo que a vos te sirva para escribir tus reglas. Bien, toda esta parte de los hechos más o menos quedó claro. Bien. Vamos a las reglas, que bueno, ya empieza como más la parte compleja, si se quiere, tampoco es tanto. Ya un poco si vieron algo de lógica antes, no va a ser muy novedoso. Pero bueno, son estas cláusulas de Hahn que mencionó antes Fede, que acá dice que establecen una implicación. Esto de que si se cumple todo esto, entonces tanto. ¿Sí? Es básicamente eso. Que es lo que Fede llamó unificación, que es que si todo se cumple, entonces termina sigma teniendo el valor de verdadero, en este caso. Que acá lo dice. Si el antecedente es verdadero, el antecedente sería todo lo que estaba a la derecha en el término, o sea, acá sería todo lo que está acá, sería el antecedente, todo lo que se tiene que dar previo a que yo considere esto verdadero. Entonces el consecuente, que es esto de acá, termina siendo verdadero. ¿Sí? O sea, es como causa y consecuencia. Debido a que pasa todo esto ocurre. Bien, en Prolog el símbolo, esto de que sería como la flecha también, lo pueden interpretar, se representa como el 2 puntos menos, que es lo que vimos antes. Y las estructuras se unen, o sea, es un compendio de ANDs, dependiendo de la cantidad, obviamente, depende de la regla, van a tener más o menos comas separando los términos. Las estructuras, perdón. Y en las reglas, como dijimos, también se pueden usar variables, no necesariamente tienen que ser todos átomos o hechos tal cuales, pueden usar variables, que de hecho es lo que tiene más sentido, porque nosotros muchas veces queremos dejar variables desligadas, a veces queremos dejarlas ligadas, a veces nos sirve un mix y todo eso. Por ejemplo acá, en el de, bueno, lo que decía antes, podríamos haber tenido un hecho que sea pariente o padre, indistinto si es madre o padre justamente. No hay una palabra en inglés, en español para parent, o sea, es padre, pero bueno. Bueno, pero bueno, podrían haberlo definido como un hecho, pero acá lo deriva de una regla. Como que dice, ok, si X es, respecto a Y, es madre o es padre, entonces es pariente, es padre, entonces tipo parent. Progenitor, llamémoslo. Progenitor. Si es o madre o padre, entonces es progenitor. Fíjense que acá son dos reglas para definir la misma cláusula de alguna forma. ¿Qué es lo que dijo Fede? Que nosotros no tenemos ORs, o sea, no vamos a usar OR como un operador, sino que vamos a definir varias reglas que pueden llevar a la unificación. O sea que si hay una de las reglas que se cumple, entonces la regla es cierta. ¿Se entiende? O sea, lo que va a hacer Prolog es probar la primera regla. Cuando yo le pregunte sobre esta, fíjense que acá define otra segunda regla, que es si es abuelo. Que se fija si, o sea, si es abuelo X, Z, entonces se fija si X es progenitor de Y, y entonces si Y es progenitor de Z. Y con eso establece la relación doble, ¿no? O sea, con eso establece, de alguna forma, una unión entre el X y Z. Se fija que haya algo intermedio, y ese intermedio uno sea hijo del otro y también sea padre del segundo. ¿Se entiende? Y así establece que es abuelo. Pero cuando vaya a fijarse si es progenitor, va a fijarse primero si es madre, pero si no es madre, después se va a fijar si es padre. Y con que se cumple alguna de las dos, va a tomarlo como verdadero. Ese es nuestro OR.
no lo vamos a tener un OR específicamente, no es una coma, sino que vamos a redefinir reglas. Que esa definición puede ser literalmente algo tan simple como este término, como evaluar si un hecho es cierto o no, o puede ser también una regla más compleja. Puede ser que incluso, bueno, lo vamos a ver bastante, cuando tenemos como problemas que tienen casos base, por ejemplo, vamos a ver cómo resolver Fibonacci con Prolog, vamos a tener posiblemente una definición de una regla que sea el caso base y después tenemos el caso general. Entonces redefinimos dos veces la regla. Una para el caso base, donde acá ligamos una variable, por ejemplo ponemos 0 y 1, perdón, ponemos x y 1 o x y pp, y después tenemos el caso general donde las dos son incógnitas, por ejemplo. Pero bueno, se entiende que esto es el OR, o sea, de esta manera estamos realizando un OR que hasta ahora solo teníamos el AND, que era con las comas. Pero acá estamos estableciendo una relación de OR. Bien. Y acá se entiende que tenemos dos parámetros y tiene una variable libre que justamente va a usar para determinar si hay quién es él. O sea, si hay alguno que es padre e hijo, entonces de alguna forma eso hace que X y Z tengan una relación de abuelo sobre el nieto, ¿no? Digo, básicamente. Pero bueno, como digo antes, también las reglas se pueden escribir en la terminología que ustedes quieran. No hace falta que sea abuelo, puede ser nieto y significa lo mismo. O sea, ustedes le dan la connotación. Eso lo definen totalmente ustedes, según lo que consideren mejor. Bien. Y por último están los objetivos, que es justamente lo que va a terminar dándole vida a todo lo demás, porque hasta ahora es una serie de cosas que es como, no sé, mandamientos que yo pongo en un lado y digo, bueno, pero esto no me dice nada. Ok, lo que me va a terminar diciendo, que justamente para lo que sirve Prolog, es que yo, después de que defino todos los hechos, lo que podría en ciertos problemas matemáticos decir axiomas, o casos base, o como lo quieran llamar, después de yo haber definido todo eso y establecer reglas que conectan distintos hechos y demás, la idea es que yo le pueda consultar si tal regla se cumple para tales parámetros y demás, ¿no? Para tales valores. Esas son justamente las consultas. Eso es lo que va a hacer que el motorcito de Prolog empiece a arrancar. Hasta antes de hacer la consulta es solamente un listado de cosas. Una lista de supermercado. Y cuando le pregunto algo es, bueno, va al supermercado y lo compra. O no lo compra porque me dice, che, no hay. Listo. Es malísimo el ejemplo, pero bueno, es lo mejor que se me ocurre. Ante cada consulta, el Prolog, el motor de inferencia, podemos decir, el motor de consulta, va a devolvernos true o false sobre la consulta, que es si justamente la consulta que estamos realizando es cierta de alguna forma o es falsa. No hay ninguna combinación de hechos que haga que la consulta que yo le hice sea verdadera. Si al menos uno, me va a devolver que es true. Y puede ser consultas que me devuelvan solamente si es true o false, porque yo ya le ligué las variables, o puedo dejar parámetros libres, entonces no solamente me va a realizar, no solamente me va a afirmar la validez de la meta, como dice acá, sino que también me va a definir las instanciaciones de las variables que hacen que la meta sea verdadera. O sea, no solamente me va a decir si es posible que esa consulta sea verdadera o no, sino que si yo dejo incógnitas, me va a decir cuáles valores de esas incógnitas van a permitir que eso sea verdadero. ¿Se entiende? O sea, no devuelve true. Sí, devuelve true o false. O sea, si devuelve false es porque no hay ninguna. Claro. Y si devuelve true, me devuelve aparte el set de variables que me permitirían que eso sea true. Sí, devuelve las dos cosas. El sigma sería. El sigma, claro. Entonces, de hecho hay muchos problemas de algoritmia que son de las dos cosas, ¿no? Y esto me resuelve las dos cosas. Por ejemplo, decime si un grafo se puede pintar de dos colores sin que se toquen las adyacentes. Entonces eso puede ser una respuesta true o false, que es un problema algorítmico. Después está otro problema algorítmico que es decime una combinación que permita que sea true o false, ¿no? Entonces esto de alguna forma devuelve las dos cosas en la misma ejecución encima. Obviamente va a tardar más de una forma que de la otra, porque si yo le pregunto por una incógnita va a tener que recorrer más del árbol, va a tener que ramificar más porque va a tener más cosas sobre las cuales probar valores. En cambio, si yo le ligo valores, va a tener que probar menos cosas. Pero bueno, en definitiva me va a poder responder el motor.
Y esto que dice acá, las proposiciones conjuntivas y las preposiciones con variables también son metas válidas. Sí, esto es lo que decía antes, lo mismo que decía, que si yo le pongo variables en vez de ponerle valores específicos, bueno, también son metas válidas. Son consultas válidas al motor. O lo mismo si yo pregunto un encadenamiento de cosas, tipo, si es esto y esto, tipo, puedo hacer una consulta que sea dos preposiciones juntas, tipo, ¿se cumple esto y esto? Digo, P y Q. Puedo preguntar por P and Q o puedo preguntar por P or Q, tipo lo que sea. Las consultas son tan amplias como las reglas en ese sentido. Bien. Este es un objetivo, por ejemplo. Puedo preguntar si Fred es un hombre, brasilero, jugador de fútbol, puedo preguntar cualquiera. Y puedo preguntar si Mike tiene padre. Si no tiene padre, me va a devolver false. No, si fíjense que no le importa quién es el padre de Mike, simplemente me dice, Mike tiene padre, sí o no. Y además, como yo le estoy pasando la variable, si es true verdadero, me va a devolver el valor de X que hace que se cumpla esa consulta, ¿no? Esa proposición. Que por ahí es Fred también. Bien. Eso. ¿Cómo funciona Prolog? Porque hasta ahora todo hablamos de cómo es la sintaxis, cómo escribir las cosas. Después está toda la parte de cómo lo resuelve Prolog, que ya les voy a decir, no nos importa tanto. Nos va a importar en términos de... Después nos va a importar en términos de poder debuguear y nosotros poder hacer justamente el debugging, pero resolverlo nosotros, tipo ir viendo cómo se iría armando el árbol en base a los hechos que tenemos. Obviamente siempre que preguntemos eso en un parcial y eso, van a ser en situaciones donde no tengamos un montón de hechos ni nada, ni el árbol sea enorme, porque eso sería un garrón para todos, porque va a llevar a que algunos lo hagan apaisado, otros lo hagan en la hoja recta, algunos lo van a hacer horrible, otros lo van a hacer re prolijo y tipo, queremos evitar eso. Entonces, si pedimos que hagan el árbol, generalmente va a ser con pocos hechos para que el árbol no se ramifique tanto. Pero bueno, es algo que podemos llegar a pedir. Y cuando lo pidamos, vamos a pedir que lo hagan de la forma que lo hace Prolog, que particularmente nos dice que es backward chaining. Pero antes vamos a ver cuáles son las dos opciones que nos dice, que una es hacerlo por DFS básicamente y otra es hacerlo por BFS. La de forward chaining es bottom-up resolution, es decir, que parte de los hechos y de alguna forma llega al objetivo, es decir, va armando el árbol partiendo de los hechos, o sea, es como que va tomando elementos de los hechos y los reconstruye y se fija si eso da. Eso en general es mucho más choto porque, si es falsa la consulta, va a tardar posiblemente lo mismo. De hecho, ya lo vieron con grafos, o sea, si tienen que recorrer todo el grafo, es B más C, o sea, indefectiblemente. Ahora, si ustedes están buscando un elemento específico, generalmente DFS puede ser mejor porque va al grano, o sea, de hecho dice que parte desde el objetivo y desde el objetivo va haciendo como el camino inverso, va a ir viendo los hechos que pueden hacer que ese objetivo se cumpla. Entonces es más fácil de alguna forma llegar a una solución, o es más rápido llegar a una solución. De vuelta, si es falso posiblemente tarde lo mismo. Si hay una verdad, posiblemente lo alcance antes. Prolog decidió usar la segunda variable. Es posible que sea parametrizable. Seguramente estas cosas en los motores suelen ser que vos le puedes cambiar el flavor, el sabor del motor para que sea de una forma u otra, porque encima como es con fines académicos, por ahí se le puede cambiar para probar cuánto tarda de esta manera, cuánto tarda de la otra. Los matemáticos hacen esas cosas. Entonces, seguramente sea parametrizable. Por default se usa la estrategia de first, que lo vamos a ver incluso cuando hagamos el debug y veamos que efectivamente es así. Cuando veamos el stack trace del razonamiento de Prolog. Pero bueno, son las dos posibilidades. Puede ser que exista otra posibilidad, posiblemente, no sé, alguna otra forma de recorrer grafos por niveles, no tengo ni idea. Tipo, otra forma de recorrer árboles o grafos o lo que quieran, seguramente hay otros recorridos. Bien. Backward chaining. Me gustaría esto volcarlo para mostrar cómo es el backward chaining, pero lo podemos hacer con marcador, supongo. Sí, ahí está el verde. Pero bueno, fíjense que tenemos tenemos dos hechos, ¿no? ¿Cuáles son los dos hechos?
si es que René croaquea, es decir, o es una rana o es alguien que tiene algún mambo con hacer ruidos raros, y que come bichos. O sea, ya si come bichos y hace croak, o sea, 2 más 2 es 4, o es de vuelta una persona que tiene fetiches rarísimos. Entonces, lo que pregunta es verde René? Que puede ser que sea verde por un montón de cosas, ¿no? Porque usó este marcador y se le quedó en los dedos, que es lo que me pasa a mí, que es hincha de ferro o que sea rana, ¿no? Son varias posibilidades. En este caso, con la base de conocimiento que tenemos, la única forma de que sea verde es que sea rana. Entonces, básicamente la relación va a ser, ok, va a ser verde si es rana. Entonces, la consulta va a terminar siendo así, ¿no? O sea, nosotros partimos de la consulta, es verde y René. Y fíjense que acá no es una variable, o sea, René, es un átomo, ya está. Estamos preguntando por René. Si pusiésemos X acá, ¿qué haría? ¿Qué piensan que haría la consulta? ¿Qué buscaría? ¿Y qué me devolvería? Probaría todos los antecedentes ¿Cómo? Sí, claro. probaría todos los antecedentes para encontrar una solución. O sea, preguntaría si algo de lo que está en mi base de conocimientos es verde. O sea, y si lo encuentra, me lo va a devolver y me va a decir que es true. Si no encuentra nada que sea verde, me va a decir que es false. Bien. Entonces, esto va a llamar a la regla, es verde. Que va a terminar derivando en que se fija si es rana. René, porque X ya está aplicado, ¿no? Ya cuando hago esto es básicamente X es igual a René. En realidad debería ser al revés. Bien. Ahora, ¿qué va a hacer? Bueno, la regla de es rana pregunta dos cosas. Pregunta si el X croaquea, que esto básicamente se va a traducir en croac de René y come bichos René y bichos. Esto tampoco es una variable libre, es una variable que ya está ligada, o sea, ya directamente tiene un valor asignado. O sea, las ranas comen exclusivamente bichos, no comen otra cosa. Podría preguntar, de hecho vamos a ver que hay posibilidades de decir, puede comer en este rango de cosas, o podría decir, si hubiese otra cosa que coman aparte de bicho, podría escribir una segunda regla que sea es rana, croaquea y come X, no sé, mosquito, como es un bicho, no sé. ¿Qué puede comer una rana? Hojas, bueno, hojas, algo así, no sé. National Geographic es otra materia. Bien, entonces de acá, ¿qué se va a ir fijando? Acá no tienen que ramificar mucho, porque no hay variables. O sea, simplemente lo que va a hacer es fijarse si las dos cláusulas son verdaderas o falsas. Entonces esto, fíjense, esto acá es true. En la base de conocimiento es true, entonces va a dar ok. Y el come también. Entonces esto va a dar true, esto va a volver, va a decir, o sea, es rana, va a terminar diciendo que es true. Entonces cuando esto vuelva va a decir que esto es true y listo. O sea, la consulta va a terminar siendo verdadera. ¿Se entiende? Un poco es eso, cómo funciona. Si tuviésemos variables, veríamos que el árbol seguramente se empezaría a acrecentar. Por ejemplo, si hiciese eso de que come algo. O sea, no me importa que coma bichos, come algo. Bueno, entonces probaría, ramificaría y probaría todas las cosas que puede comer René, ¿no? Y en base a eso le daría. ¿Qué pasaría si hubiese varias definiciones de es rana? Bueno, probaría con una definición, se fija si esa es verdadera y si no, prueba la siguiente. ¿Sí? Es como que el árbol directamente, o sea, si hubiese dos definiciones de es rana, puede ser que sea esa la que dice es rana, puede ser
no solamente esta definición, sino que puede ser tipo si, no sé, se llama, ¿qué puede ser una cosa que se rara? Tipo, no sé, es baboso. Bueno, no tengo ni idea. Es discutible. Sí, no sé, nunca toqué una rana, así que no tengo ni idea. No es como una rana. ¿Eh? Una vez agarré una rana. ¿Agarraste una rana? Había que sacarla. Valiente. La verdad que sí. Bien. El otro día fui a la casa de un amigo y había una rana en el patio y el gato le acabó a trompadas. Los gatos cazan. Sí. Pero bueno, si esto fuese así, esto básicamente en vez de ir estrictamente a la definición de es rana, hay dos definiciones de es rana. Entonces vas a probar la primera, va a decir es rana con René, que es una, o sea que es la de es baboso, esto va a decir es baboso. René y o sea, y se va a fijar si esto es verdadero. Si esto es verdadero para este motor, o sea, para esta base de conocimientos, no, porque en ningún lado dice que René es baboso. Entonces, como el universo es cerrado, pero luego va a decir esto es falso. Entonces, va a volver y va a decir, ok, volvemos, pero todavía no vimos todo el árbol. Tenemos que seguir recorriendo. Entonces va a ir a la siguiente y va a probar la segunda definición de es rana, que esta es la otra definición. Esto que estoy haciendo solamente para aclararlo, pueden definir tipo directamente. Acá pueden reemplazar por Croak come bichos y por el otro es baboso. Pero acá lo voy a escribir. Croak y come. Y como esto es lo mismo que nos dio antes, entonces esto ya sabemos que es true, esto va a devolver true y esto va a devolver true hacia arriba. Va a terminar, o sea, esto devuelve true. Entonces una de las definiciones de rana dio true, para es verde es true, o sea, unifica en true. ¿Se entiende un poco eso? O sea, alguno de los antecedentes es verdadero, entonces por consecuencia el consecuente va a ser verdadero. Justamente. Claro, es un OR. Claro, esta doble definición es un OR. Esa es nuestra forma de hacer un OR. Es lo que decíamos antes. No tenemos un OR específicamente, lo hacemos redefiniendo las cláusulas. O sea, de distinta manera. Esa es una posibilidad. Obviamente hay que usarlo, es una herramienta que hay que usar con cuidado porque si yo quiero probar todas las posibilidades, o sea, puede ser que, como dije, puede ser que diga es bicho, pero puede ser que sea bichos, otras ranas, hojas, lo que sea. Entonces ahí, ¿qué vas a tener? ¿Una por cada tipo distinto? No, por ahí tendrías que hacer o una regla intermedia o un hecho intermedio o vamos a usar algún operador que vamos a ver más adelante que nos permite hacer eso, como decir, ok, esto puede estar dentro de este rango de comidas, más allá de que haya más comidas, nosotros nos interesa que haya este rango. Bien. Sí, igual así como está nunca se va a ejecutar es babosa porque el de arriba siempre se va a ejecutar antes. Bueno, eso porque... es al revés. Sí, eso lo iba a aclarar, es verdad. Me olvidé de aclararlo. Esto, para que Siempre va a sea ser así como lo bajo. puse, tendría que estar así. Claro. Porque Prolog también lo que hace es prioriza en la forma en que están escritos, o sea, en el orden que están escritos. Que en el resultado final no va a impactar, lo que va a impactar es en el orden de ejecución, que es un poco lo que ¿quién me acuerdo que vos me habías dicho? Que te había dicho, o sea, lo único que por ahí impacta es en ejecución. En el resultado finalmente no va a tener implicancias. Pero bueno, eso sí, como dice Fede, si ustedes encontrasen esto en este orden que está así sin la flecha, bueno, este árbol está mal. En el enunciado en el examen les marcaríamos, che, no, el árbol debería ser al revés. Parte de esta, prueba esta, digo, y si falla, va a la siguiente. Y si no, no prueba esta directamente. Y si está así con la flecha, o sea, esto va arriba, entonces está bien este árbol. ¿Sí? Sutil diferencia, pero bueno, para cuando pidamos el seguimiento, bien, gracias, no me sale la palabra, ahí por ahí les marcamos una cosita como diciendo, che, fíjate que esto estaba definido antes, Prolog lo va a definir antes. Uy, esta mierda. Bueno, bien. Esto estaba haciendo el backward chaining así. Pero bueno, fíjense que va a hacer esto. O sea, arranca desde acá, va a evaluar el único término que tiene, la única estructura que tiene, va a evaluar la regla, que es el resultado de la estructura esa, va a evaluar el croak, va a ir al hecho, va a decir el hecho existe, buenísimo,
va a ir al otro hecho, va a ver que el hecho también existe, devuelve true, devuelve true, devuelve true. Bien. Como dijimos, Prolog es medio fuerza bruta. No sé si vieron en materias anteriores lo que significa fuerza bruta. ¿Vieron? ¿Alguien no vio lo que, o sea, alguien no sabe lo que quiero decir con fuerza bruta? No teman levantar la mano. ¿Vos no sabés? Bueno, fuerza bruta es que prueba todas las combinaciones posibles, básicamente. O prueba todas las combinaciones a ciegas hasta que encuentra la correcta. Que Prolog es medio así, pero tiene una optimización, que de hecho, cuando cursen TDA seguramente lo vean, que existe, por sobre fuerza bruta, existe una optimización que se llama backtracking, que es corta la ramificación cuando se da cuenta que ya no tiene sentido. O sea, no sigue probando algo si ve que es imposible que se dé. Por ejemplo, acá. Pero luego, si ve que... Vamos a borrar esto de todo. Pero luego, si se diese cuenta que... O sea, si esto fuese fuerza bruta, lo que haría es... Se fijaría esto. Veo que no da, bueno, va igual a probar esto. O sea, eso sería fuerza bruta, que es una recontra repelotudez. Pero, o sea, nosotros sabiendo que no tiene sentido. Entonces, backtracking lo que hace es, justamente es una ligera optimización que es totalmente razonable, que es como, che, esto ya dio false, no sigo viendo este árbol. O sea, ya sé que es falso. O sea, no tiene sentido que yo siga gastando ejecución en ver, porque esto es un hecho, pero tranquilamente podría ser otra regla, entonces la ramificación termina siendo muy grande. O puede ser una llamada recursiva o lo que sea, vamos a ver qué es llamadas recursivas. Ya lo vieron con Fede la última día porque mencionaba la recursión. Y esa es la pequeña optimización que tiene backtracking por sobre fuerza bruta, que parece poco, pero realmente termina haciendo mucha diferencia. De hecho, si lo ven en problemas como con el que vamos a ver en un rato, que es un típico problema algorítmico, que es el de ubicar reinas en un tablero para que no se maten entre ellas. No sé si lo conocen el problema, pero es gracioso. Pero bueno, con fuerza bruta deberían probar todas las combinaciones y fijarse si es verdadero, que eso implica que en un tablero 8x8 tienen, no sé, 64... no, porque es 8x8 más 8 reinas que pueden ubicar, o sea, es un montón. Y tendrían que probar 1.000.000 de combinaciones. En cambio, con backtracking, tipo, ubican la reina. Si ven que una reina, o sea, en el momento que ubican la segunda, se fijan si colisiona con alguna de las otras y listo, básicamente definen que no pueden y no siguen probando. El otro va a probar todas las combinaciones posibles. Sí. O sea, sería fuerza bruta con backtracking. No, o sea, backtracking es una optimización por sobre fuerza bruta. O sea, prueba todas las combinaciones, pero cuando se da cuenta que una combinación ya se da cuenta que no tiene sentido, no continúa viendo por sobre esa posibilidad. Va a seguir siendo súper costoso en términos algorítmicos si prueba todas las combinaciones, pero es una optimización que a fuerza bruta le gana un montón de carrera, ¿no? Le saca un montón de distancia. Bien. ¿Qué es básicamente esto? Lo que decía. Comienza con la primera cláusula que coincide con la consulta e intenta satisfacer sus... existe algo parecido en algo 1, por ahí lo vieron, en fundamentos, alguna de esas, que se llama circuit breaker, o sea, cortocircuito. No sé si alguien escuchó el término. El cortocircuito es básicamente cuando existe una evaluación booleana que dicen... Sí, es como if A and B, y estos son cosas que, no sé, son llamados a funciones o algo. Tipo, si se da cuenta que esto es false, no evalúa B directamente. O sea, esto lo vamos a ver con otro nombre más adelante en la materia, que sale de programación funcional, es muy copado. Pero bueno, es lo mismo. Es como, che, seamos inteligentes, optimicemos recursos, tipo, si esto es falso, no sigamos probando. No tiene sentido. Es el mismo espíritu. Bien. Bueno, ahí dice, si tiene éxito, devuelve una respuesta. Si falla, vuelve al punto de elección anterior e intentas la siguiente cláusula. Este proceso continúa hasta que se agoten todas las cláusulas y se encuentre una solución. Y dice, las búsquedas de la base de conocimiento de Prolog siempre avanzan en la dirección del primero al último, que es lo que aclaró Fede, que si nosotros teníamos 2 definiciones de rana, va a probar con la primera y después recién va a probar con la segunda, en caso de que la primera dé false. Modelo de seguimiento, esto lo vamos a ver con el intérprete, pero podemos decir que la ejecución de Prolog se determina por 4 eventos. Lo vamos a ver ahora con un ejemplo, creo que está acá en la diapo, si no está en la siguiente diapo, pero creo que está acá.
Que básicamente call significa que invoca a la siguiente, o sea, cuando está acá en es verde y se da cuenta que es rana es al que tiene que llamar, hace una ejecución de call. Básicamente ejecuta la siguiente estructura que tiene que ejecutar. Exit es cuando sale de una ejecución de cláusula devolviendo un resultado. Redo es cuando fue por una alternativa y se dio cuenta que no iba, entonces prueba la siguiente. Es como cuando prueba varias ramas del árbol partiendo del mismo vértice. Eso sería como un redo. Y fail cuando exitea, pero con una falla. O sea, redo sería como lo que tuviste. Sí, exactamente. O sea, que la primera dio false, entonces la segunda. Eso es un redo. ¿Y cuándo es exitosa? Exit sería, o sea, acá podrían verlo. Ah, no lo vi. No, es que no lo puse. Pero digo, acá podría ser exit y acá sería, o sea, la vuelta sería fail. ¿Entiendes? Nah, yo lo puse con esto. No lo vi. Ok. Pero nada, esto igual, muy. Tómelo con muchas pinzas, no es tan importante. Bien. Backtracking y seguimiento. Podríamos hacer ahora el ejemplo para este que tiene una base de conocimiento un poco más grande y que aparte tiene variables libres en la cláusula. Bueno, este es el mismo que estaba antes en inglés, pero por alguna razón ahora está en español. Pero si hiciésemos esto, veo que no está el seguimiento ahí, así que vamos a hacerlo en el pizarrón. Fede es el que más sabe la sintaxis de esto, así que de última fe me corrige si me estoy planteando un paso o algo. Pero bueno, acá la consulta parte de abuelo, ¿no? Abuelo, X y Manuel. O sea, un término está ligado, el otro no. El otro está todavía por asignar. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Bueno, ¿qué creen que va a hacer? Fijarse si tiene un padre primero. Si Manuel tiene un padre. X, Manuel, padre. Ahí asigna Manuel. ¿Cómo? Ahí asigna Manuel. Sí, ahí le asignaría a Manuel. Bien, o sea, vamos con esto. O sea, acá voy a ponerlo para un costado por las dudas, pero acá ¿qué haría? Haría a X, o sea, al X que es este, X queda ahí. le asigna a X y ahí le asigna a Manuel. Perdón si escribo muy chiquito, pero tengo miedo que no entre el pizarrón. Entonces acá va a quedar padre X. ¿Qué va acá? Es una Z, no. ¿Qué queda acá? Z. Coma, padre, Z. ¿Qué va acá? Manuel. Bien. ¿Qué va a hacer acá? Debería empezar por la última, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo por la última? Ver si. ¿Vos sí que empieza por acá? ¿Qué opinan? Yo creo que toma el primer valor, entra el primer padre de X, toma el primer valor y luego avanza, tipo le asigna cualquier valor a X, que sería padre Juan, Juan Carlos. Entonces X termina siendo Juan, Z termina siendo Carlos y pasa al siguiente. Ok, hay dos vertientes acá, filosóficas, donde uno de los compañeros dice, no, o sea, va a tomar esta porque acá ya tiene resuelto una parte, solamente va a buscar un Z que tenga sentido, me parece lógico. Debería, pero dudo que lo haga. Debería. Bien, o sea, es una cuestión de ya pensar optimizaciones que por ahí Prolog no hace. Y el compañero dice, yo no confío en nada en Prolog, va a arrancar por acá y va a asignar dos valores random y después explicar si funciona. Bien, la respuesta es, no tengo ni idea, lo podemos probar. De hecho, vamos a probarlo ahora en un rato. No sé si Fede quiere probarlo. Fede, ¿vos qué pensás? Fede tampoco quiere probarlo, así que vamos a probarlo. Pero, no, bueno, veamos igual cuál... No, porque para el pedo hacer un seguimiento de algo que no tiene sentido.
Igual lo puedes hacer ahora cuando en Swift Prolog. Sí, lo voy a hacer en SwiftProlog, por eso. Voy a tomar esto, vamos a SwiftProlog. Vamos a agrandar un poco porque se ve muy poquito. No sé si ahí se ve, más o menos se ve. Bueno, voy a escribir esto, que es la base de conocimientos. Bueno, como decía, acá en este costado va la base de conocimientos, acá van las consultas y acá va a ir escupiendo el resultado. Entonces, ¿la consulta cuál era? Era abuelo, X, Manuel. Bien. Vamos a fijarnos primero si da true o false. ¿Qué cree? O sea, vamos a ver muy a ojo, que nosotros somos más rápidos que Prolog seguramente para hacer esto. ¿Va a dar true o va a dar false? Va a dar true, porque hay alguien que es padre de Manuel, que es Luis. O sea que esto debería dar true. Y de hecho me debería asignar a X, me debería asignar Juan. ¿Me asignó Juan? No, esto porque está en los steps. ¿Qué? No, pues no, es abuelo, no padre, qué boludo. Entonces sí, vamos a ver. Vamos a ver. O sea, Luis tiene, o sea, esto lo estoy razonando yo, ¿no? Luis tiene un padre y Luis tiene, sí, debería ser, o sea, debería ser un Juan abuelo. No sé por qué me devuelve false. ¿Sabes por qué me devuelve false, Fede? ¿Por qué no escribiste Juan? No, lo corriste 2 veces. No, una sola. Escribí así. Está bien, Juan. y le das next y le das false. Es porque Sí. hay uno solo que cumple. Porque hay uno solo que cumple. Claro, o sea, cada vez que puede unificar, Está cada vez que bien. sigma termina y te dice listo, esta es tu respuesta. Si querés otra, para que siga recorriendo el árbol, le das Mirá. next. Le terminan dando false porque se terminó el árbol y no encontraron nuevas. Claro. No es que es false la resolución. Claro, es que acá- no tiene más. Acá me dice, claro, el X, o sea, implícitamente implica un true y además me muestra esto porque igual la UI esta es como rarísima. De hecho, acá les voy a mostrar después que hay una forma de que te escupe como dibujos, es medio raro. Después lo vemos. Pero bueno, esto implica un true y coso, pero claro, Fede dice que no solamente se queda con eso, sino que te dice, ¿querés más? Y dice como, te puedo dar más. Y se fija si hay otro posible abuelo que te dé resultado. De hecho, ¿hay alguien que tenga 2 abuelos? No. No. Parece que no. Pero bueno, ponele que Luis tenga 2 padres y este sea como, no sé, Pepe. Entonces esto debería darme la primera vez true y la segunda vez true también con otro resultado. Y la segunda me va a decir, ya no hay más resultados. ¿Cuántos abuelos querés? Me va a decir y me devuelve false. Pero bueno, cuando me asigna, básicamente me está diciendo true y me da el valor. Bien. Sí, me había olvidado que funciona así como con iteraciones. La interacción con la consulta. Bien. Pero bueno, vamos a sacar esto para evitar que nos chotee. Esto es para que se vea como con tabla. Que básicamente va a decirme X puede tomar valores Juan. Y después false. Porque si yo le pongo, si yo le pongo acá padre, Pepe, Luis, me va a dar por ahí una tabla más grande. Sí, me lo va a dar en formato tabla. O sea, no cambia nada, solamente me lo enumera. O sea, no es muy práctico. 5 de 10. Bien. Bueno, ahora sí, vamos a verlo. Esto obviamente nos da el resultado. Nosotros queremos ahora ver cómo razona Prolog. La forma de ver esto es acá ponerle un debug, que básicamente va a decir un trace. Acá, que básicamente va a decir, che, te voy a ir tirando el stack trace de las llamadas. Entonces parte de acá, dice, bueno, lo primero que voy a hacer es llamar a abuelo con una variable que es, esto lo llamo así porque es una variable que no está ligada, y Manuel. Entonces, ¿qué hago? Voy al siguiente step, que puedo salteármelo, que bueno, si alguna vez debuguearon, está el step over y el step into, que si hago step into se mete como más adentro del árbol, o sea, va al siguiente, si no, directamente me vuelve el resultado de abuelo y listo. Va a llamar a padre con X y Z, ¿no? Va a probar esto. ¿Y qué es lo que va a hacer? Acá era donde teníamos la duda de si asigna 2 valores o ya le asigna acá primero porque es lo que tendría más sentido para ahorrar espacio, tiempo. Pero no, lo que hace es determina que a X y a Juan, o sea, a X y Z dice Juan Carlos. Entonces ya quedan bindeadas temporalmente X y Z con Juan y Carlos.
Entonces cuando vuelva, esto va a ser un exit exitosamente con el resultado Juan y Carlos. Entonces ya cuando vaya al segundo término va a poner lo que determinó como valor de z. Entonces la vertiente que era verídica es la que dijo el compañero, que directamente asigna lo primero que ve y no importa que del otro lado había más información disponible. Entonces esto acá me va a decir, ¿es verdadera este hecho? Y me va a decir no. Entonces me va a decir fail, false. Entonces, ¿qué va a hacer? Bueno, va a hacer el backtracking. Va a hacer en redo y va a desligar x y z y va a volver a darles valores. Obviamente va a darles valores distintos, pero va a ser Juan y Luis. Y vas a decir, bueno, vamos a probar. Y ahora va de vuelta a probar el segundo término y esta vez esto va a dar true, o sea, va a dar exit true, entonces esto dio true. Esto dio true porque directamente probó unos valores, así que siempre va a dar true porque probó unos valores que son posibles. Esto en su totalidad termina unificando en true. Y lo que va a terminar diciendo es que, ok, esto daba true para Juan y Manuel. O sea, cuando yo ligué Juan a X, esto dio ok. Entonces lo que va a terminar devolviendo es X es igual a Juan. Que de vuelta, si hubiese otra posibilidad, va a hacer lo mismo, pero va a descartar la posibilidad de que X sea Juan. O sea, ya no va a probar con Juan, ¿se entiende? Porque ya lo probó, ya dijo, che, Juan, cuando es X, Juan, tipo anda, no tiene sentido. Va a probar con otra cosa. Pero bueno, esto es más o menos así como ejecutaría. Si lo tuviésemos que pasar al árbol, sería de la manera que lo dijo el compañero. Esto sería asignando, acá X pone Juan y acá Z pone Carlos. Y acá esto queda padre de Carlos Manuel. No tengo dos colores, pero bueno, esto sería un... por ahí sí tengo dos colores. Sí, creo que tengo. Entonces, ¿esto qué va a decir? Esto va a devolver... ¿Qué va a devolver? De las operaciones que vimos antes. Fail. Esto va a devolver fail. Entonces, esto va a decir, che, reconfiguremos, estos dos valores no me sirven. ¿Y qué va a hacer? Va a abrir una nueva rama del árbol con otros dos valores. En este caso va a probar los dos siguientes que tiene ahí a disposición y dice Juan y Luis. Y en este caso va a probar si padre de Juan... no, Juan y Luis no, era... Perdón, Luis y Manuel. Y esto se va a dar cuenta que esto es verdad en nuestra base de conocimientos. Esto va a devolver exit. Perdón, y acá nos olvidamos de algo. Cuando entra acá, ¿qué hace? Un redo. ¿Quién dijo? ¿Cómo tendría dicho call? Bueno, podemos decir que este es el call, ¿no? Este es el call. Y este es o sea, sí, es el redo en el sentido de que cambia de branch, pero acá sería un call, está muy bien. Esto acá sería un call. Esto es un exit. Y esto es un exit, y acá va a quedar exiteado. Y acá ya va a poner, cuando vuelva, va a decir que X es igual a lo que había antes, ¿no? Que era Juan. Y acá va a volver, que va poniendo exit, y va a devolvernos el valorcito que era X es igual a Juan. ¿Qué es el redo? ¿Eh? ¿Qué es el redo? El redo es que esta branch nos sirve y va a probar otra cosa. Claro, desliga estas variables, o sea, nosotros acá desligamos, o sea, acá desligamos dos variables, desligamos, o sea, estamos diciendo, che, desligamos esto y probamos con X y Z. Básicamente es eso. Estoy más o menos volcando lo que termina diciendo ahí. Claro, no es fuerza bruta porque termina ahí. Claro, termina ahí, o sea, ya está, pero porque encontró el resultado. Fuerza bruta también terminaría si encuentra el resultado. El problema de fuerza bruta es que si hubiese, bueno, acá justo no se va a notar, pero es eso de que si se da cuenta que una no, por más que se dé cuenta que una dio fail, o sea, de estas, va a seguir probando la otra, porque prueba todas las combinaciones, o sea, no le importa
sea, prueba cuando ya tiene todo seteado. Cuando ya no puede probar más cosas, ahí identifica. ¿Da ok? No da. Entonces, prueba otra cosa. Pero no corta antes. Eso es lo malo de fuerza bruta. Es menos óptimo en ese sentido. Hay ejercicios, hay problemas que lamentablemente no se pueden resolver por otra cosa que no sea fuerza bruta. Pero generalmente como podemos meter esas pequeñas optimizaciones, tiene sentido hacerlas. Y Prolog la hace, particularmente. Bien. Presentación. No. Bueno, sí, está bien. No, pero esto me va a sacar. No, tengo que meterlo así. Joya, para que se vea en la grabación. Bien, después está todo lo que es aritmética. Esto realmente les voy a decir que es una cagada porque es antiintuitivo. ¿Cómo funciona la aritmética de Prolog? Aritmética, claramente me estoy refiriendo a operaciones con números, ¿no? Fíjense, para determinar si algo es igual en valor, tenemos este operador, que es igual 2 puntos igual. Ya de por sí, ya eso es lo más feo que he vivido. Y nos devuelve true, obviamente, porque 1 más 2 es igual a 2 más 1. Pero si se fijan acá, si yo le saco eso y pongo directamente si es igual, me va a decir que es false. Y me van a preguntar, ¿por qué eso significa que sea false? Porque acá lo que evalúa, este operador lo que evalúa no es la igualdad aritmética, lo que evalúa es como si el patrón es el mismo. O sea, esto solamente me daría true si de este lado pongo 1 más 2, realmente. O sea, la única situación que me daría true es en ese caso. ¿Por qué? Porque esto va a ser como una especie de... Unifica. Sí, trata de unificar. Y como esta unificación no sirve, o sea, no da igual, porque esto lo considero una estructura de estados, pero dice, no puedo unificar, no hay la misma estructura. Son términos diferentes. Son términos distintos. Entonces va a dar false. O sea, no, para lo que es operación aritmética tenemos que usar esto. O cuando no tenemos una variable especificada, vamos a usar este otro término, que es el is. Que pueden comparar. Que puede comparar y que si esta variable, esto es un valor, ¿no? O bueno, acá lo considera por un valor, pero si esto puede ser un x, por ejemplo, acá lo que haría es asignaría x, ligaría x al valor 2, ¿entiendes? Toma lo que hay en la expresión derecha y la asigna en la expresión izquierda. Un poco complicado de entender. Lo que más sugeriría es entrar a la documentación de Prolog, que creo que lo tengo por acá. De hecho, entré acá a lo que es... Cuando dijimos que la documentación de Prolog era mala, es simplemente porque es mala a la vista incluso. O sea, es realmente dañina. Pero bueno, si entran acá, pueden entrar a la parte de operadores aritméticos y les va a decir todos los operadores aritméticos que tienen y dentro de los cuales va a tener, obviamente, las operaciones como tal. Que acá está tipo... Tiene la definición que dice true, if expression es distinto, o sea, este es el distinto, este es el igual, que es el que acabamos de ver, y te dice lo que es el is. El is es un número que evalúa a la expresión del costado. Entonces, acá va a terminar diciendo si esto se evalúa y chequea contra lo que hay acá. Si no hay nada, lo boundea, que es lo que dice acá. Should be used with unbounded left operand, que básicamente lo que dice es, si no está boundeado esto, va a asignar el valor. Ahora, si estás asignado, va a funcionar como la igualdad. Es confuso, o sea, es malo el operador, no les voy a negar. Generalmente vamos a usar is, porque generalmente vamos a tener variables sin asignar. Si quieren evaluar literalmente 2 números, les sugeriría que usen el operador este, ¿no? Es lo más común. Por ejemplo, si quieren evaluar que, no sé, en el caso base, cuando estamos haciendo una recursión y tenemos un contador, por ejemplo, para ver si llegó a 0 o si llegó a tal número, pueden usar este o pueden usar el is también, depende si el contador está seteado o no. Nada, esto pruébenlo, vayan familiarizándose. No es que van a desaprobar por no tener esto, seguramente igual les hacemos una marquita cuando vemos que no tienen sentido directamente. O sea, el igual sí es un error más grave, porque el igual no unifica, no tiene... O sea, este patrón van a ver que no lo toma como tal, pero este patrón dice, este patrón tiene variables sin
sin asignar. Entonces aprovecho y lo asigno. Esto también tiene como una función de asignación donde directamente asigna los valores. Nada, es malísimo. O sea, es un garrón. O sea, pueden leer la documentación, pueden probar y se sacan las dudas, pero vayan chusmeando un poco para evitar estas confusiones. Y después, por suerte, lo otro es parecido, ¿no? O sea, el otro sí está bien. O sea, el menor es menor, el mayor es mayor y el distinto es distinto. O sea, eso no hay más. No hay más que ver. Ah, y bueno, las operaciones tipo por, menos, más, tipo sí, son lo que son. No hay nada raro. Bien. Igual, obviamente, si B lo asignó a una variable de string y T es un número, va a explotar por los aires, pero eso con cualquier lenguaje, ¿no? Bien. Aquí tiene un ejemplo, por ejemplo, de cómo se usaría. Esta es una consulta que pregunta a qué distancia está Mati y básicamente hace la operación de velocidad. Y se fija en la posición inicial, que supongo que está en algún lado. No está la posición inicial. No, bueno, la posición inicial supongo que es 0. Entonces parte del 0 y dice, bueno, si tenés esta velocidad y pasa tanto tiempo, ¿a qué distancia va a estar? Así que nada. Y se fijan, es más o menos eso. Y como acá esta variable es la que no está asignada, el D, tipo no está asignada, lo que va a hacer es, le va a asignar el resultado de B y T. Que B y T lo va a asignar como parte de las otras consultas que va a hacer. Lo podemos ver en la... Lo pueden ver, lo pueden ver porque nos queda poquito tiempo. Preferiría que eso lo hagan ustedes con el trace, aparte así se van familiarizando cómo se usa esto. Y van viendo cómo va asignando las variables y eso que a fin de cuentas es lo que más terminamos tomando. O lo que más necesitan saber para ver cómo funciona Prolog. Bien. Y por último está este tema que no es complicado, pero tiene como sus caveats, que son el tema de listas. Hay ejercicios de listas, obviamente en la guía, así que pueden practicar de ahí. Creo que en los resueltos debe haber un ejercicio de los resueltos ya de listas. No lo mencioné, pero bueno, si entran al drive público, que dijimos que se entra con el mail FIUA, van a la guía lógica, ven los ejercicios resueltos de lógico y acá hay, básicamente va diciendo cómo es el razonamiento, cómo termina siendo la solución final y bueno, creo que hay un ejercicio de listas, no me fijé, no hay un ejercicio de listas. Bueno, hay que eventualmente agregar un ejercicio de listas o si ustedes quieren pasar una solución y la agregamos, no hay problema. Bien, las listas son secuencias de cualquier cantidad de elementos donde los elementos pueden ser átomos, otras proposiciones atómicas u otros términos, como pueden ser otras listas. O sea, puede contener listas, puede contener reglas, puede contener átomos. Reglas no, puede contener términos compuestos. Bien, por ejemplo acá dice contiene y lo que dice contiene es, hay un hecho sobre te contiene que dice contiene si el primer, esto es una forma de definirlo, es como decir que lo vamos a ver mucho en funcional esto. ¿Cómo podemos considerar si queremos determinar una forma de verificar si un elemento pertenece a una lista? Nos fijamos, ¿es el primer elemento de la lista? O sea, esto es como decir, esto es el head y el tail, es el primer elemento y todo el restante, ¿no? Esto lo vamos a ver muchísimo cuando veamos funcional. Así que esto va a tener mucho más sentido desde entonces. Bueno, esto evalúa el primer elemento. Si es X, significa que es verdad. O sea, esto es una regla que dice, ok, si el primer elemento es justamente el que estoy buscando, entonces contiene. Esto es un hecho. De otra manera, yo lo que me tengo que fijar es, no es el primero, porque si me hubiese entrado acá, me fijo el segundo elemento, o sea, me fijo, todo lo restante de la lista, que va a ser todo lo que no es el principio, o sea, le remuevo el 3 y va a quedar el 1 y 2, y vuelve a preguntar, pero sobre el final. O sea, le extirpo un elemento y sigue preguntando pero sobre el resto de la lista, ¿no? Entonces voy eliminando un elemento y así puedo terminar. Recursivamente puedo fijarme si contiene ese elemento o no. Es una búsqueda lineal, a fin de cuentas. No estamos descubriendo nada nuevo, solamente que es una búsqueda lineal. En vez de con un for, recursivamente. Seguramente vieron en materias anteriores cómo hacer recursivamente una búsqueda lineal.
que teniendo el for por ahí no tiene tanto sentido. Pero ya vamos a ver que en funcional sí o sí lo vamos a tener que hacer recursivamente. Y acá en Prolog también, porque no existe el for. Sí. ¿Puedo repetir de nuevo? ¿Cómo funciona esto? El contiene se fija, o sea, hay un hecho, ¿no? Esto es un hecho y esto es una regla, estamos de acuerdo. El hecho es que si el primer elemento de la lista es el que estoy buscando, entonces es un hecho que lo contiene. Entonces esto va a dar true si el primero es, el primer elemento de la lista es el elemento. Está generalizado para todas las listas, pero no deja de ser un hecho, es un hecho que se va a cumplir para todas las listas. Pero después está la regla, que es como, ok, yo a los únicos elementos que puedo acceder a una lista en Prolog son al primero y lo que sigue. A lo que sigue del primero. Entonces acá lo que hace es descompone la lista en el primero y todo lo que sigue. Esto es una segunda lista, ¿no? Esto acá es un elemento, puede ser un número o lo que sea. Por ejemplo, en este caso sería un número. Y esto en este caso representa el primero, solo que en bajo acá se puede reemplazar en la lista como no me importa lo que hay acá. Claro. Como las listas en Prolog las pueden marcar como entre corchetes, primer elemento y todo el resto, que el resto pueden ser 10.000 elementos, ¿no? Pero es primero y todo el resto. En el caso de arriba dicen, bueno, es un hecho que X está contenido en el array si es el primer elemento, si X está en el primero. Y el segundo, como dice Nacho, es, como ya sé que no está en el primero, porque si no me hubiera dado true el anterior, no me importa el primero, y dice, bueno, entonces X está en este array que no me importa el primero, o en el resto que es T, podría ser R, si contiene X en T. Entonces, básicamente le sacan ese primer elemento y hacen lo mismo con la lista sin el primer elemento. Sí. Y así recursivamente. O sea, esto es un elemento que yo puedo sacar número, porque acá estamos tratando con números, pues podría ser otro tipo de dato. Recordemos que igual en Prolog son términos, yo le pongo número para que quede claro, pero y T es otra lista. Es una lista que sería como esto, pero extirpado el primer elemento, ¿no? Es lo restante de la lista. Entonces, recursivamente pregunta. Es como si yo hiciese una llamada recursiva, digo, no sé, ¿no? Tipo, buscar y le pregunto, le paso una lista y le paso un elemento y le digo if elemento, o sea, if lista. Obviamente me estoy comiendo el caso de lista vacía, no es que soy un pelotudo, ya sé que no va a funcionar para una lista vacía, pero acá digo return true. Y en el otro caso digo buscar con lista, y la nomenclatura no me acuerdo cuál era, pero creo que es así, Python, es 1 y te digo, es como hacer un slice y le paso el elemento, ¿no? Esto es una llamada recursiva, llamada recursiva acá tendría que ir return. Esto traducido a código es lo mismo, o sea, es una forma de buscar un elemento en una lista, pero recursiva, en vez de usar un for. Nada novedoso de qué hacer, pero bueno, la aclaro por las dudas. Esto se comporta exactamente igual. De hecho, si hacen la prueba van a ver que en la primera llamada recursiva, en el árbol va a haber muchas llamadas a contiene, pero el T se va a ir achicando en el largo una vez cada iteración, ¿no? Hasta que llega al caso base, que es, o hasta que encuentra el elemento, o hasta que llega al caso base que no tiene esta forma, o sea, tiene una forma de lista vacía. Que eso también es otra forma de representar. Hay otra forma de determinar que una lista está vacía que no es esa. Esa es como una lista con al menos un elemento. Sí. No, es la misma sintaxis. O sea, esto es azúcar sintáctica para escribir esto, porque esto es horrible. Y, o sea, vos podés definir una lista con el pipe, como para decir esto, o sea, este es el primer elemento. Esto lo hace, o sea, es escribirlo en el sintaxis de Headtail, que es que es una forma de definir una lista, tipo, esto es el comienzo y esto es todo lo que sigue. Esto va a ser una lista, esto es un elemento cualquiera. O podés definirlo, o sea, podés definirlo así, encadenando varias definiciones así, que es lo que hace acá, es horrible, no lo recomiendo. Si quieren escribirlo como un literal, escríbanlo así como conocen de todos los otros lenguajes. No hace falta que lo escriban de esta manera horrenda. Esta manera solamente es útil de definir una lista cuando ya tienen, por ejemplo, todo un tail y quieren conservarlo, por ejemplo. Por ejemplo, si quieren reemplazar un elemento o algo del estilo. Sí. Una duda. Primero vas a computar el hecho que está arriba de la regla. Sí.
Sí. Totalmente. Si fuese al revés, claro, y de hecho terminaría seguramente en una ejecución infinita, porque no tendría caso base, por decirlo de alguna forma. No terminaría en una ejecución infinita porque esto también tiene un formato de por lo menos un elemento, entonces me parece que no va a cortar, pero va a terminar dando false. Pero si esto no tuviese esa forma de head tail y le pongo L, que también es válido, solamente que no me lo va a descomponer en uno y otro, me va a dar recursión infinita. Nada, aclaro, es un detalle. Después si quieren les pasamos un ejemplo de eso. Pero bueno, antes de eso, porque nos queda poco tiempo, esto es lo que hay de la presentación. La verdad, todo más tiempo de lo que pensé. La verdad que es una clase que la práctica quedó bastante. Sí. ¿Qué fecha están los TP? Porque en el calendario no hay nada sobre los... No, El TP0 es la zona... está en el calendario. ¿Está en el calendario? Debe ser el día de la presentación, es la clase que viene, 0 o 0. Claro. Sí. Efectivamente. Del TP0, que es el individual. Que es corto, también, tengámoslo en cuenta. Y que tiene que ver, obviamente, con Prolog. Igual esto de head y tail, en 2 clases que arranquemos con funcional, lo van a recontraver y lo van a tener ya, tipo, caladísimo. Ahora es como algo más nuevo, aparte de todo lo nuevo que vieron. Pero antes de que se vayan, nos quedan 7 minutos, quiero primero decir 2 cosas. Una es sobre el material, ya dije lo de los ejercicios resueltos, pueden usar eso. Obviamente esos ejercicios resueltos se basan de algo, no es que resuelven la nada misma, sino que resuelven la guía de paradigma lógico que está en la página de la materia. Si no entraron nunca a la página de la materia, se las presento. Tiene todo, tiene nuestras fotitos, tiene el material, tiene los TPs, tiene el canal de YouTube. Ya pueden hacer toda la guía de lógico, que era lo que estaban diciendo por el fin de semana. Sí. Ya la pueden hacer toda, no se queden con las ganas, ya tienen toda la... Eso por un lado. O sea, lo que van a encontrar de los resueltos está acá en la guía de lógico. Si se fijan, hay ejercicios de varias cosas. Hay unos... Bueno, todos son el 1. O sea, está mal esto. Por alguna razón esto quedó así. Hay que ponerle un más a ese markdown. Algo para mandar un PR, ya que lo vimos el otro día, a la página de la materia. No se puede corregir. Lo intentamos. No, se puede. Estoy seguro, ¿eh? No saben hacerlo. Sí. La vamos a subir al Drive. ¿Está subido? ¿Ya la subiste? Claro. Bueno, Fede es muy eficiente y la acaba de subir, entonces ya van a encontrarla. Sí. Pero están en el Drive de la materia. Todo está en la página de la materia. No saben dónde está. Chicos, faltan 5 minutos. No hagan ruido, por favor, porque estamos terminando. Si no, vamos a tardar más y se van a ir más tarde y yo me voy más tarde y me voy a agarrar hambre y me voy a poner mal y no quieren que pase eso. Estoy seguro que no quieren que me ponga mal. Así que nada. Las presentaciones están acá en el Drive, que es el public, que es el único que tienen acceso ustedes. Entran acá, está dividido por teóricas. Acá van a encontrar la de la presentación de la materia y la que vimos hoy de Prolog. Y acá van a encontrar en las prácticas la de GitHub y la de paradigma lógico, que es literalmente la que acabo de hacer. Bien. Eso por un lado. Ahí tienen, ya hablamos material, ya hablamos de la guía. Ahí tienen muchísimo material y obviamente hablemos de la estrella de la noche, que es el Swiss Prolog, con el búho este hermoso acá, que vaya a saber qué significa. Que Swiss Prolog les recomiendo que lo vayan probando porque tiene sus caveats, les va a putear si por ejemplo se olvidan un punto, esto les va a pasar muchísimo, va a decir syntax error, ¿por qué? Porque no tiene el punto. Lo mismo si se lo olvidan en otro lado, va a decir no sé qué pasa, operator expected, le va a decir pongan los puntos. No es una cuestión de plántense, sino pongan los puntos literal. Pero bueno, acá en examples, si tienen muchas ganas de chusmear, pueden ver los programas de ejemplo que viene con Swiss Prolog, que viene, primero, tiene acceso a la documentación, porque la documentación está por algún lado acá, hay un acceso a la documentación, después si quieren búsquenlo, estoy seguro que tienen acceso, yo en algún momento entré. Si quieren hacer el debugging, activen el debug trace, o simplemente escriban esto, que básicamente lo único que hace este botón es agregarles eso al final. De hecho, si lo toco de vuelta, lo agrega de vuelta. O sea, no es muy boludo el coso ese. Y después acá tienen ejemplos que parten desde lo más mínimo. Por ejemplo, ejemplos de listas, donde les dice operadores. Acá pueden ver operadores de listas. Tiene ejemplos de knowledge base, que es muy parecido a lo que vimos al principio de la clase. Y tiene ejemplos mucho más complejos. Por ejemplo, acá cuando se van a puzzles, constraints y todo esto, que son problemas
de algoritmia mucho más complejos, que como mencioné, algunos son tipo NP-hard o ese tipo de problemas. Por ejemplo, el de restricciones, que es un típico problema de TDA. Pero bueno, acá tengo el de las reinas, que el de las reinas es el que le mencioné antes, que es ubicar las reinas en el tablero como para que haya una disposición para que puedan ubicar tantas reinas en el tablero sin que se maten entre ellas. Y de hecho acá, si la corro, que acá me dice cómo correrlo, por ejemplo acá para un tablero de 8×8, yo no quiero tanto, quiero un ejemplo más chico, por ejemplo un tablero de 5×5, me va a decir, esto o sea, claramente no les va a pasar nunca en su vida que ustedes renderen algo de esto, porque ya usó algo que dice rendering chess, no sé dónde lo sacó, pero bueno, lo tiene. Y acá le pueden pedir todas las disposiciones por las cuales este resuelve el problema. Por ejemplo, esta disposición resuelve el problema, ninguna reina se mata, esta otra disposición pasa lo mismo, y así, y les devuelve todas las posibles combinaciones, ¿no? Eso es un problema, eso es una utilidad mucho mayor que la que vimos recién de Pedro y Juan, y ver si son hijos o hermanos o lo que sea, que esto es un problema de algoritmia, de verdad, que como lo pueden ver, se puede resolver también, pero con una sintaxis mucho más rara, operadores muchísimo más locos que no vamos a ver, como por ejemplo este functor, y demás. Pero bueno, para mostrar que si se quieren interiorizar, tienen un montón para aprender, pueden chover acá, pueden buscar en otras cosas. De hecho, pueden buscar el código fuente en japonés si quieren también. Estoy seguro que se mueren por hacerlo. Pero bueno, nada. Ahí tienen muchísimo material para ya entretenerse. El martes quizás no nos veamos el miércoles. Pero bueno, el miércoles seguimos con Prolog y después arrancamos con Funcional ya. Y el miércoles le damos el TP de Prolog, que es el inicial. Bien, eso. Ahora sí. Pueden hacer todo el ruido que quieran. Nos vemos y sí. ¿Estás con el mail Fiuba? ¿Con el mail Fiuba? No cambia nada. Raíz. Mira, raísimo. Bueno, solicitar acceso y te lo da. ¿Cuántos son en el grupo? Todavía no se sabe. Mínimo 4, eso sí.